Antimormonismo, ¿historia o histeria? ¿Será que el antimormonismo viene desde el punto de vista resentido o con la búsqueda de destruir la iglesia o de sacar a otros de la misma? ¿O podemos verlo tal vez como algo histórico, como una búsqueda de transparencia y como una búsqueda de ayudar a otros? Eso depende tal vez de los ojos con que se mire. En este episodio vamos a platicar un poco sobre ello. Vamos a tener la participación de algunos miembros con su opinión como aporte a este tema. Vamos a hablar un poco tal vez sobre el contexto de la crítica o de la posición al mormonismo como tal. Veremos tal vez también la actual posición de este movimiento, si es que así podemos llamarlo, y si todos son iguales o hay diferencias y hay distintas voces. ¿Qué les parece si platicamos un poco sobre eso? Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Post Mormón MX, de acuerdo a estar en desacuerdo aquí en esta nueva temporada, por así llamarlo. Gracias por acompañarnos y a los que previamente en el capítulo pasado que regresamos o que retomamos este podcast nos mandaron mensajes, un par de correos o dejaron sus comentarios en YouTube. Si nos estás escuchando de otra plataforma, también te invitamos a que puedas ir a YouTube y puedes dejar un comentario, que eso es una de las cosas más importantes que buscamos, que pueda haber interacción también por parte de ustedes. Y bueno, dicho eso, el antimormonismo, ¿qué es? ¿Se está utilizando el término de manera correcta, de manera incorrecta? ¿Ustedes qué opinan? Para empezar a hablar un poquito de eso, yo creo que el término más común o la percepción más común en los miembros tal vez del antimormonismo es prácticamente todo aquello que critique o que busque destruir a la iglesia, tal vez la posición de los líderes, de las doctrinas, de la historia, y prácticamente todo es catalogado como antimormón, o sea que no ayuda a la fe, no es promotora de la fe. Pero creo que no podemos catalogar a todo como un grupo homogéneo. Hay distintas voces dentro del antimormonismo o del exmormonismo como tal. Si hablamos un poco de la crítica o de la oposición a la iglesia, bueno, podemos ver que no es algo exclusivo ni de esta época ni de la iglesia solamente. Podemos ver a otros grupos religiosos o distintos grupos de diferente índole que también llevan a cabo o que también tienen una oposición, que tienen una crítica, lo cual creo yo es parte de esa cohesión cultural, por así llamarlo, o de ese ejercicio de expresión. Siempre va a haber alguna voz de crítica, alguna voz de oposición, y esto puede aportar a un diálogo, lo cual creo que es totalmente sano y que debemos estar consciente de ello. En el caso de la iglesia, creo que definitivamente la oposición la podemos ver en la historia desde los principios de la misma. Desde la época de José Smith ya teníamos publicaciones en contra de la iglesia. De hecho, en esos primeros años tal vez se empieza a denominar a esto como antimormón. Y bueno, no podemos dejar de lado tal vez uno de los más icónicos, por así llamarlo, que fue El Expositor de Nauvoo, que fue una publicación que solamente tuvo una edición y la cual prácticamente, si lo puedes buscar o si ya estás consciente de ello, prácticamente hablaba sobre José Smith, sobre los líderes. Se enfocaba en gran manera en la práctica de la poligamia por parte de ellos, y más que nada era como exponerlos. Entonces, definitivamente era una oposición, era una crítica. Y bueno, sabemos que posteriormente José Smith manda a destruir esta imprenta, los ejemplares, y bueno, algunos coinciden en que, bueno, de aquí tuvimos sucesos consecutivos que tuvieron como consecuencia, vaya, la muerte de José y de Hyrum Smith. Algunos piensan que obviamente esto fue porque estaban en contra, que la destrucción del expositor fue porque estaban en contra de la iglesia, en contra de Dios. Bueno, esto ya queda a investigación de cada uno de ustedes.
Entonces, desde ahí podemos ver a través de la historia que la iglesia siempre ha tenido oposición, siempre ha tenido una crítica. Entonces, creo que ahí es importante ver qué tan objetiva puede ser esta crítica, de dónde viene. ¿Habrá diferentes tipos de antimormonismo? Creo que eso es interesante, o algo por lo menos que a mí me llama la atención. ¿Qué les parece si antes de tocar un poquito ese tema, me gustaría compartir un par de voces que aquí nos van a aportar? Con ello, es importante mencionarles que en estos audios van a tener a personas tanto creyentes como no creyentes, como activas, como inactivas, como de todo tipo que tienen una relación con la iglesia, o sea que están tanto dentro como fuera. Así que, ¿qué les parece si vamos con un par de ellas y ahorita regresamos? El antimormonismo. El antimormonismo definitivamente existe, así como existe la iglesia, existe la filosofía de la iglesia, existe la doctrina de la iglesia. Por meros derechos humanos existen personas que están en contra de las doctrinas, ideas y filosofía de la iglesia y están en todo su derecho de expresarlo. Entonces definitivamente existe el antimormonismo. El antimormonismo para mí se gesta y se crea por resentimientos de personas contra la iglesia y a veces contra personas de la iglesia y también contra la iglesia. Entonces deciden utilizar todo el conocimiento que han adquirido por el periodo de tiempo que estuvieron como miembros activos de la iglesia para poder entonces desacreditar todo tipo de ceremonias que se realizan en el templo. Estos convenios sagrados que se llegan a hacer en el templo, pues los utilizan para poder atacar precisamente la doctrina mormona y se convierte en una doctrina antimormona. Entonces, este tipo de personas que está resentida, enojada, triste con la iglesia o con personas que pertenecen a la iglesia son los que crean este movimiento antimormón. Si para ellos sus ideas personales contrastan con la doctrina de la iglesia y la iglesia o las personas de la iglesia han tenido un comportamiento negativo hacia ellos, pues lo van a tomar ellos mal y por consecuencia van a empezar a atacar a la iglesia. Y es ahí en donde para mí se crea el antimormonismo. Y pues no podemos decir que no existe, es como no hacerle caso al elefante que está en una habitación, definitivamente está ahí. Ya depende de cada miembro de la iglesia, activo o inactivo, cómo toma estas ideas antimormonas, estos incluso humores antimormones. Y bueno, por ahí dice alguna vez esta escritora Osho que si quieres saber si algo está acomodado, inténtalo desacomodar. Si se desacomoda es porque nunca estuvo bien cimentado, y si no se desacomoda es porque siempre estuvo bien fundado ese sentimiento. Entonces esto pienso también es parte del antimormonismo cuando explota esta doctrina de la iglesia dentro de la cabeza de una persona, ya no le cuadran las cosas y aunado a esto existe algún tipo de resentimiento, pues bueno, esta persona se va a ir contra la iglesia o contra las personas de la iglesia, y en cuanto ataque la doctrina de la iglesia se convierte en un movimiento antimormón. Esa es mi manera de pensar, Dantes. Muchísimas gracias por este espacio. Hola, mi nombre es Laura Weber y estoy aquí para compartir mi opinión personal acerca del antimormonismo. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde que nací y considero que mis creencias respecto a la religión han cambiado, no se han mantenido igual durante todos estos años. Creo que mi opinión acerca del antimormonismo es un poco abierta, y digo abierta porque es la misma opinión que tengo acerca de todos los movimientos que de alguna manera se oponen a algo que está establecido. Y es que yo creo que como seres humanos, la cosa más valiosa y algo que de las pocas cosas que realmente nos pertenecen es la libertad de pensamiento y la libertad de creencia. Las creencias se derivan de las vivencias que hemos tenido, entonces yo jamás podría imponer una creencia a alguien que ha vivido cosas totalmente diferentes a las que yo he vivido y que ve la vida de una manera totalmente diferente. Creo en un Dios que nunca condenaría la búsqueda de la verdad de una persona, que nunca condenaría las dudas, o que no lo hace más bien. Y tengo una opinión de profundo respeto acerca de las personas que creen diferente a mí, porque creo que como seres humanos tenemos la responsabilidad de encontrar nuestra propia verdad. Y si en el camino de encontrarla, a lo mejor yo creo en algo y estoy sintiendo algo que no va de acuerdo a lo que me enseñaron o lo que otras personas dicen,
nunca podría decir que eso es algo que está mal, ¿no? Entonces, esa es mi opinión de respeto, de responsabilidad de encontrar nuestra verdad, en especial en estos temas que son tan íntimos y personales como lo es la fe, y que encontremos el camino a hallarla, y que cuando la encontremos y nos sintamos plenos podamos compartir lo que sentimos, y que también estemos abiertos a pensar que en algún momento esas creencias pueden cambiar otra vez dependiendo de lo que vivimos, ¿no? Entonces creo que esto es algo como un tema un poco íntimo y personal, y bueno, de respeto, por supuesto. Perfecto, muchas gracias por aportar a este diálogo y que podamos tener una perspectiva tanto creyente como no creyente, como a favor o en contra, si es que así podemos llamarlo. Muchas gracias. Nos habíamos quedado en el hecho de que si tal vez hay distintos tipos de antimormonismo. Yo creo que sí, de antemano cabe recalcar que el antimormonismo como tal, el concepto o la definición del mismo es erróneo. Te comentaba al principio que comúnmente denominamos todo lo que está en contra de la iglesia o todo lo que está criticando a la iglesia como antimormonismo, cuando en verdad tenemos a diferentes tipos de personas dentro de ese grupo. Tenemos, uh, a lo que ahora estamos platicando de si hay distintos tipos de antimormonismo, quisiera llamarle más como crítica. Sí tenemos a diferentes tipos de personas, así como también dentro de la iglesia tenemos a miembros más ortodoxos que otros, unos tal vez un poco más progresistas que otros, unos más liberales, por así llamarlo. También dentro de la comunidad ex mormona, claro que también hay personas que ven las cosas de distintas maneras. Hay proyectos que difunden la información de distintas maneras, que tienen un diferente análisis de la historia, de la doctrina, de la cultura. Y creo que eso es importante saberlo. Si es que a ti te interesa poder conocer información o investigar la iglesia desde el punto de vista oficial, o sea, los recursos que te da la iglesia, como desde el punto de vista extraoficial, o sea, los recursos que te dan personas que han pasado por la iglesia o personas que tal vez están ahí, pero son más abiertos a hablar de ciertos temas. Y creo que es bueno tener estos lados de la moneda. Creo yo, también desde mi parecer, que es ahí otro de los errores del término o del concepto de antimormonismo. La historia como tal, para mí, los hechos, la doctrina, la historia tal cual de la iglesia, es como tal, es un contenido, son sucesos y no necesariamente conllevan un bando. Entonces, para mí no debe de haber información o historia antimormona, y obviamente lo opuesto sería pro-mormona o promotora de la fe. No lo hay, sencillamente hay historia y ya. Creo que se trata de quien maneja la información y qué intención le da, de que tal vez la persona sí está tal vez de un bando, por así decirlo, y le da obviamente una intención a esta información, lo cual es muy distinto a decir que la información o que el material o que el contenido es antimormón. Entonces, ¿a qué me refiero con esa intención? Podemos ver que tenemos a personas, no sé, no hay algo que los catalogue o que los divida como en secciones o en tipos, pero si podemos hablar, definitivamente tal vez sí podemos llamarle a un antimormonismo tradicional, creo que, o secular, tal vez, es más enfocado como en la doctrina. Y creo que este viene muy sesgado o muy influido, o influenciado, o con mucha influencia de otra idea religiosa. Comúnmente muchas de estas personas ya traen otra idea religiosa de qué es Dios, de quiénes son sus líderes, de cuál es la organización verdadera sobre la tierra o la más apegada a la verdad. Y de antemano hay una posición muy clara en cuestión de ideales y de preceptos. Entonces, comúnmente, este tipo de antimormonismo de crítica se basa en otra idea religiosa, se basa en quién ve mejor la doctrina. Entonces tenemos ese lado. Definitivamente también tenemos a los, creo yo, que son los que más siguen sencillamente lo que se dice, y que dentro de esto hay mucha información tergiversada,
información amarillista, información con un cierto tipo de agenda, que a veces no hay una investigación detrás de ella y que sencillamente es hablar por hablar, o que sencillamente se, ah, se conforman con cualquier tipo de contenido que haga ver a la iglesia como falsa. Y es bueno también entender que no todo es como te lo ponen allá afuera, en donde quieras, en ensayos, en libros, en podcasts, donde quieras. Creo que es el trabajo de uno o la responsabilidad de uno tomar esa información e investigarla, porque podemos tener este tipo de personas. También tenemos, creo yo, tal vez también una crítica un poco más moderna, por así decirlo, o en los últimos años, o activa, que nos ha tocado tal vez a nuestra generación. No sabría cuál sería la palabra, tal vez humanista, no sé. Sí tenemos todavía a diálogos, debates, análisis que se enfocan en la doctrina, lo cual creo que es muy importante porque te deja ver a veces ciertas cuestiones muy importantes del origen de las enseñanzas de la iglesia, pero que también tal vez se enfoca en otros aspectos que no se trataban tal vez antes, obviamente por cuestión de información, por cuestión de la divulgación de la información, de las herramientas que ahora tenemos, pero tenemos también a personas que se enfocan en otros aspectos, como tal vez ver la iglesia desde un punto de vista, como te decía, yo le llamaría humanista, desde un punto de vista humanista, pero tal vez verlo desde el punto de vista psicológico, tal vez algunas dinámicas o formas de actuar por parte de la organización o de la iglesia o de sus líderes o de la cultura como tal que, que conllevan ciertas dinámicas de control mental, por así decirlo. Hay unas que se enfocan más como en la sociedad o cultura mormona como tal, en cómo se tratan unos a otros, cuáles son los defectos, las virtudes del mismo. ah, Algunas desde un punto de vista más de un razonamiento, de un análisis y de que buscan proyectar lo que ellos sienten que está mal dentro de la iglesia. Y no necesariamente doctrinalmente, sino algo tan sencillo que para ellos, tal vez con su moral o con su percepción de la realidad, no es correcto. Y para ellos tal vez no tiene congruencia que sea una organización divina cuando hace ciertas cosas. También tenemos este tipo de análisis, creo. Y así tal vez creo que podríamos ir dividiendo o seccionando qué tipos de voces tenemos. A lo que quiero llegar con eso es que sí tenemos distintos tipos de voces ex mormonas o anti mormonas. Prefiero llamarle de crítica o ex mormonas. Tenemos diferentes tipos de análisis y distintos tipos de ver la historia de la iglesia. Tenemos diferentes experiencias también dentro de la iglesia. Muchos nos salimos por diferentes formas. Entonces, eso afecta en gran manera en cómo proyectamos, obviamente, nuestra experiencia y nuestra percepción de lo que es la iglesia y de sus miembros. Entonces, creo que es bueno entender esa parte porque nos podemos dar cuenta que no todo es igual. No todo el denominado antimormonismo es un grupo homogéneo, no todos piensan igual, no todos tienen la misma información como tal, no todos la ven de la misma manera. Va a haber unos que estén más correctos que otros y eso es también dentro de la iglesia. Y es aquí donde me llama un poco la atención también este sentimiento que la iglesia nos quiere pensar que, o más bien que adoptamos como parte de la enseñanza de la iglesia desde muy chicos, de persecución. No toda la oposición o la crítica es persecución, es algo diferente. Entendemos por la historia de la iglesia que desde los primeros momentos de la misma hubo una persecución real, hubo una persecución tanto en idea como en persona. Y son hechos que ya están documentados y que lo sabemos, tanto creyentes o no creyentes, ahí están. Y sí había una persecución real. Tal vez una de las persecuciones, por lo menos religiosas en Estados Unidos, más significativas, que no solamente son parte de la historia de la iglesia, sino también parte de la historia del país de Estados Unidos. Pero creo que es importante entender que no toda la crítica y la oposición es persecución. Creo que esto es parte a veces del pensamiento que podemos tener, no todos, pero sí muchos, en blanco y negro. Cuando vemos el antimormonismo, a veces también lo vemos como una persecución. Cuando hablamos de cualquier crítica o de cualquier pensamiento en contra de, o no a favor de, o con ciertos puntos para meditar o analizar,
pues los vemos como una persecución, y a veces tenemos también este entendido de la persecución como una cualidad o una característica de, de una organización divina, de la verdad, de ser seguidores de Jesucristo. Si lo hablamos desde el punto de vista bíblico, bueno, entendemos que los seguidores de Cristo iban a tener una persecución, pero a veces creo que es una mezcla de distintas situaciones ahí que a veces tenemos todo esto, que tomamos todo esto, ya sea en literatura, en persona o en algún tipo de proyecto, como una persecución, cuando en verdad no lo es. Sencillamente no lo es. No dudo también que hasta este punto, en el 2020, exista una persecución religiosa, en la cual se ven afectadas tus libertades, o tal vez inclusive tus derechos humanos, o tal vez tus libertades religiosas, sencillamente por la religión que tú aceptas creer, y ya sea a nivel uh, empresarial, a nivel personal, cultural, de distintas maneras. No dudo que eso exista, y lo hay. Pero si comparamos la historia actual de la iglesia, o la escena actual de la iglesia, por así llamarlo, con la de los pioneros, definitivamente no es la misma. No estamos hablando de una persecución, estamos hablando de una oposición, de una crítica que es diferente. No toda la oposición y no toda la crítica va a ser una persecución. Son términos distintos. ¿Cómo ha tratado la iglesia estos movimientos o estos personajes? Hay un sinfín de personas, a veces muchos los conocemos, muchos no los conocemos, pero creo que lo podemos ver, y repetimos el asunto tal vez del expositor en Abu, desde el principio, desde José Smith podemos ver pues cómo no había tal vez tanto espacio para la crítica o para la oposición. ¿Por qué razón? Ya depende de ti de ver el punto de vista del por qué no. ¿En verdad afectaba? ¿En verdad era una exposición de la verdad? ¿O era un movimiento falso, un movimiento que tergiversaba y que era amarillista? Ya depende de ti, de cómo lo veas. Pero si vemos desde ese punto, vemos cómo no hay tal vez ese espacio. Si vamos en el proceso de la iglesia, tal vez a épocas más modernas, vemos cómo en los últimos años, y bueno, ni siquiera en los últimos años, desde finales de los 90s, 80s, cómo ha habido personajes o cómo ha habido personas que han alzado la voz. Ahora es un poquito más común, pero antes no lo era. Aparte que también antes no había los mismos medios que ahora tenemos para poder expresarlo. Entonces, si vamos un poco tal vez a esa historia, a quienes tenemos. Hay diferentes personas de las que vamos a platicar, tal vez en esta última sección del episodio, pero ¿qué les parece si de nueva cuenta vamos con un par de opiniones sobre este tema y regresamos? Para hablar del antimormonismo, nosotros debemos de entender que toda organización, todo movimiento, toda ideología, corriente de pensamiento o filosofía tienen un grupo de aceptación y también tienen un grupo de disentimiento, gente que no está de acuerdo con estas enseñanzas o con los dogmas. ¿Hay algo de histórico en el antimormonismo como tal? Sí, porque este término fue usado en el siglo XIX simplemente para describir toda aquella discriminación o persecución y también de manera muy subjetiva describir a personas o acciones o materiales que desprestigiaran a la organización de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Entonces, pasando de lo histórico, nos vamos moviendo hacia lo histérico. ¿Por qué razón? Porque se inculca en los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, que cualquier manifestación, ya sea científica, artística o filosófica, inclusive también cualquier movimiento social que no refuerce los dogmas o que no vaya de acuerdo a los dogmas, esta es una demostración de persecución, de adversidad y de martirio. Y ellos lo toman tal cual, como aquella persecución que vivieron los mormones durante el siglo XIX, que también debemos entender que toda esta adversidad, entre comillas, está fundamentada y motivada por las acciones poco o nulamente inteligentes por parte de sus líderes.
Entonces, bajo esta premisa, nosotros podríamos catalogar a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como antifeministas, antiabortistas, anticatólicos, antibautistas, antievolucionistas o cualquier tipo de anti de los cuales ellos no estén de acuerdo. Y si tú les preguntas que si están considerados o si ellos aceptarían esos términos, te van a decir que no, de una forma absoluta. Entonces, ¿por qué la gente o por qué ellos tienen la libertad de designar o de usar este término de manera indiscriminada cuando ellos son una minoría de una organización que está en una desaceleración y en una decadencia? Mi nombre es Arturo Miranda y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para mí el antimormonismo es simplemente una palabra. En verdad considero que todas las personas tienen su albedrío y toman las decisiones que ellos desean. Considero que todos podemos hablar, decir y expresar nuestros sentimientos, nuestros conocimientos de alguna manera. Claro, respetando a las demás personas. No todos estamos de acuerdo con lo que predicamos, con lo que enseñamos, y habrá muchas personas que son miembros de la iglesia y consideran muchas cosas que no son correctas, pero al final de cuentas considero que tienen ellos la decisión de seleccionar lo que es correcto y lo que no es bueno en su vida, desecharlo. Entonces, he escuchado mucho que el antimormonismo son personas que atacan o comentan o dicen muchas cosas con respecto a la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días. En lo personal, todos, como lo comenté anteriormente, tenemos la decisión de expresar lo que nosotros consideramos y que pensamos que es correcto. Obviamente tenemos que tener bases y también considero que debemos de tener todas las cosas que son necesarias para poder compartir ese conocimiento y expresarlo con respeto y también con ciertas características que hagan algo nutritivo para compartir a los demás. Hola, mi nombre es José Zamudio. Soy miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Agradezco la invitación a participar de esta manera para compartir con todos ustedes mi pensamiento del tema. Yo nací dentro de la iglesia. Mis padres me educaron en esta fe y crecí con cada principio, enseñanza del Evangelio. También con toda la historia de esta iglesia. Serví en una misión de tiempo completo donde aprendí bastante y pude adquirir mi propio testimonio. A lo largo de mi vida he tenido el placer de conocer a muchas personas que se han alejado de la iglesia, incluso muy buenos amigos que lo han hecho. También he escuchado consejos de otras personas que me dicen, ya no te juntes con ellos, pues te harán cambiar de opinión. Cosa que en un tiempo llegó a intrigarme bastante. Y pues tuve que investigar un poco más a fondo, escuchar a muchos de mis amigos que se han alejado, que me explicaran el porqué de su decisión. Todos han sido diferentes y eso hasta a un cierto punto llegó a intrigarme del porqué de sus decisiones. Me puse a investigar, me puse a leer bastante y a preguntar, lo cual simplemente me di cuenta que ese sentimiento seguía vivo en mi ser, ese ardor en el pecho tan fuerte que una vez sentí y que pienso que todos hemos sentido alguna vez, aún seguía en mí y no podía negarlo y no lo hago hasta el día de hoy. Hay mucha información y conocimiento, pero lo que siento es totalmente fuerte, de tal manera que no puedo negarlo. Muchos dicen que esto no puede ser verdad por la historia tan complicada en cierto punto que tiene esta iglesia. Sin embargo, los principios y enseñanzas de los cuales he sido educado desde mi niñez son los mismos con los cuales me gustaría educar a mis hijos, para que sean buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos seres humanos. Este evangelio es un estilo de vida, el cual nos ayuda a ser mejores personas, tal así que podamos respetar y amar a todos los que se dicen llamar antimormones, por ejemplo. Es un estilo de vida el cual nos invita a ser respetuosos, autosuficientes, amorosos, honestos, humildes, diligentes, tener una salud mental, espiritual y física, el poder tener pensamientos limpios para poder actuar mejor en cada situación de nuestras vidas, etc. Creo que al final de todo, esta es la verdadera religión, la cual profesamos.
en cuanto a cómo actuamos con el mundo exterior. Eso simplemente son las enseñanzas del Maestro. Respeto y amo a todas las personas que han dejado la iglesia, y siempre es un gusto platicar con ellas e intercambiar ideas. Y si me preguntan si estoy de acuerdo con esas personas que hagan lo que hacen para sacar a más personas de la iglesia, solamente les digo que todos tenemos un libre albedrío, el cual debemos analizar muy bien antes de tomar una decisión. Y sea cual sea esa decisión, amarles y respetarles. Si está bien o está mal, obviamente diría que está mal, pues es en contra de lo que yo creo. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, hay que respetar. Cada cabeza es un mundo diferente y no podemos cambiarlo. Solo agregaría que es muy importante el poder escuchar y poder sentir. Agradezco y saludo a todos los que escuchan a esto. Quiero terminar diciendo que yo sé que Jesucristo vive y que Él es nuestro Maestro. Si aprendemos a conocerle mejor, podremos ser mejores personas y aprender a ser más como Él. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias de nueva cuenta por el aporte, por poder participar en este episodio, en este diálogo. Y estábamos platicando de si teníamos tal vez algunos antimormones para poder mencionarlos y ver tal vez cómo la iglesia los ha tratado. A mí me llama la atención, estoy casi seguro que no ha sido así con todos, pero sí creo que hay un denominador común, es los que más han salido como a la superficie, son los que comúnmente son excomulgados o son tratados de una manera distinta. Definitivamente, repito, tenemos el ejemplo del expositor de Nauvoo. Si nos damos a los últimos años, los últimos 50 años, digamos, entre 30 y 50 años, tenemos a diferentes personas. Tenemos al matrimonio Tanner, que es, si no me equivoco, es Gerald y Sandra Tanner, que es un matrimonio. Bueno, él ya no vive, pero ella sí vive, si no me equivoco, basado en Utah, los cuales desde aproximadamente los años 60 empezaron a divulgar material, exponer temas y su punto de vista sobre la iglesia, obviamente desde un punto de vista crítico, muy tomado en cuenta por parte de esta comunidad, y definitivamente se apartaron de la misma y comenzaron a tener este tipo de debates o análisis o diálogos en cuanto al mismo, y con el pasar del tiempo fueron catalogados como antimormones, y obviamente lo que decían que era falso y demás. Y algunos de los temas que ellos en su momento platicaron en los años 60, bueno, con el tiempo terminaron siendo verdaderos, terminaron siendo correctos. Entonces, ¿cómo podemos poner en la balanza quién es antimormón, quién no lo es, qué información es verdadera, qué información no es verdadera? Y esto es parte también de lo que comentaba tal vez al inicio un poco de este podcast, de este episodio, es que no podemos tratar o catalogar a la información como antimormona. No lo es, sencillamente es como quien la maneja. Por poner un ejemplo, yo recuerdo que me imagino que a muchos les tocó, estando en la misión, y podemos ver también documentos sobre otros profetas, como había ciertos temas que eran denominados como anti-mormón o en contra de la iglesia, tan solamente por irnos a la traducción del libro de Mormón 1 o el libro de Abraham, y que con el pasar del tiempo, con los ensayos, yo quisiera también pensar que por presión social y porque ahora tenemos distintos medios de difusión, bueno, termina pasando que esta información sí era verdadera y sí es historia oficial de la iglesia ahora. Entonces, ¿en base a qué podemos medir qué es algo antimormón y qué no es? ¿Quién lo es y quién no lo es? Si en 20, 30 años no lo van a hacer y va a ser parte de la iglesia. Es difícil entonces verlo desde esa perspectiva de blanco y negro, de antimormón y pro-mormón. Hablando de otras personas que han alzado la voz, tenemos a Grant Palmer, ya fallecido también, tiene un par de libros muy buenos, los invito a que busquen el material de Grant Palmer. Yo coincido en gran parte de su pensamiento, con algunos no coincido del todo, pero me llama la atención que el punto de vista de él referente al antimormonismo, él se refiere más al antimormonismo como a aquellas personas que tapan o que no dejan que salga que no salga a la luz o la verdad de la historia de la iglesia.
Él no piensa tanto en el antimormonismo como quien alza la voz, quien tiene dudas, quien tiene preguntas, sino, y esto refiriéndose más como a los líderes, quien en verdad tapa la verdad y quien no deja que ésta prosiga. Ese es un punto de vista más de él, cual yo coincido hasta cierto punto. Tenemos a Sean McCraney también, por mencionar a otro. No sé si ustedes lo ubican. Yo recuerdo que hace años, si no me equivoco, Sean McCraney, hay un episodio de él por ahí de Mormon Stories. Ahorita si no sabes de qué hablo, ahorita te digo qué es. Pero Sean McCraney tiene un canal de YouTube que se llama The Heart of the Matter. Y este programa desde, no sé, me imagino que más de 10 años, se enfocaba mucho en esta crítica o en esta posición al mormonismo desde el primer punto de vista que te dije, más como doctrinal, más como evangélico, por así llamarlo, y que veía todos los errores de la doctrina de la iglesia, obviamente en base a la Biblia y a su percepción del cristianismo. Y yo me acuerdo que este es un personaje que yo veía y la verdad, para mí era un antimormón total y poseído por otro tipo como de espíritu o en contra, ¿no? Con influencia de otro tipo de personaje, lo cual, bueno, con el tiempo ha cambiado un poco esa percepción. Tenemos a los famosos los September 6 o los 6 de septiembre, que eran unos cuantos académicos, si no me equivoco eran 6, 6 que a principios de los 90 compartieron, divulgaron o difundieron su pensamiento e información crítica de la iglesia, lo cual terminó en que obviamente este grupo terminara siendo excomulgado. Y bueno, creo que uno de ellos o algunos de ellos sí regresaron a la iglesia, pero la mayoría no lo hicieron. Entonces alzaron la voz, hablaron en contra de la iglesia y bueno, fueron excomulgados. También tenemos definitivamente a ese concepto más religioso, evangélico en general, que está en contra de la iglesia, que muchos tal vez que estuvimos en la misión te los topabas a cada rato con diferentes personas de diferentes ideas. Y también tenemos este tipo de antimormonismo, por así llamarlo. Yo recuerdo claramente que algo que a mí me llamó mucho la atención, me acuerdo cuando me fui a la misión, tenía un libro que tenía como una cita como inspiracional o para un pensamiento o reflexión por cada día, por 2 años. Y en uno de esos, creo que fue en los primeros meses, en los primeros 2, 3 meses, había un pensamiento, palabras más, palabras menos, pero te decía que estuvieras consciente que las personas o los misioneros, por así llamarlo, de otras religiones o de otras iglesias, tienen la misma convicción, el mismo pensamiento y la misma idea que tú, que lo que hacen ellos es verdad y que lo que comparten es verdad. Y que fueras amable con ellos y que entendieras esa percepción o ese punto de vista, para no entrar en debatir, porque obviamente entendemos de dónde viene ese espíritu y demás, de acuerdo a la iglesia. Pero me acuerdo que ese pensamiento me dejó, valga la redundancia, me dejó pensando en eso, ¿no? Si ellos están igual que nosotros, pensando que lo que hacen es verdad, ya sea los métodos que utilicen, a quien siguen que es verdad, que su iglesia es verdadera, bueno, ¿qué tan diferente los hace de nosotros? En ese momento, bueno, lo que yo pensé que nos hacía diferente es que, bueno, ellos no tenían a un profeta viviente, no tenían la restauración, no tenían el libro de Mormón. Pero en verdad no eran tan diferentes de nosotros. Estábamos casi con la misma cantidad de información, de adoctrinamiento, de empuje, de fe y sencillamente era una bandera diferente, era todo. Y bueno, tenemos también a voces más recientes o activas, por así decirlo, que también, y proyectos que también son importantes y creo yo que sería bueno que te dieras una vuelta por estos proyectos, por mencionar algunos. Y estos pueden ser tanto personas como proyectos, como literatura y demás. Que bueno, la literatura no es necesariamente propia de estos últimos años, sino desde hace mucho tiempo. Pero bueno, si hablamos en cuestión de literatura, podemos ir desde No Man Knows My Life, de Fan M. Brody. Es un libro, ya hace tiempo, si no me equivoco, Fan M. Brody era descendiente de Brigham Young. Hizo esta como tipo de biografía acerca de José Smith, crítica, obviamente comúnmente la catalogan como antimormona,
y, si no me equivoco, junto con esto y otros hechos, fue excomulgada. Tenemos algo más actual, tenemos la famosa CES Letter, o la Carta al Sistema Educativo de la Iglesia. Esta tomó un cierto auge en los últimos años. Salió, si no me equivoco, en el 2013, poco antes, tal vez si me equivoco ahí me dicen, pero si no me equivoco, fue poco antes de los ensayos de la Iglesia. Entonces, muchos llegamos a pensar que los ensayos en gran manera fueron una reacción a este tipo de contenido o a este tipo de material. La CES Letter se ha convertido también en un cierto como estandarte de la comunidad ex-mormona. Tal vez para no entrar en debate o para tratar de brindar información un poco más objetiva o para ponerla sobre la mesa para poder platicar de ella, digamos que esta carta, o es, vaya, como un ensayo a modo de carta, creo que son más de 100 páginas, trata distintos temas de incongruencias o situaciones que esta persona, Jeremy Reynolds, encontraba incongruentes, valga la redundancia, o sin sentido dentro de la iglesia, o que no había respuestas dentro de la misa, o que había respuestas que no tienen mucho sentido. Entonces, esto llevó a que Jeremy también fuera excomulgado. Y bueno, de hecho, más bien en la reunión para poder excomulgarlo, el consejo, que era en ese entonces, bueno, él terminó renunciando. Entonces, bueno, ya es una perspectiva diferente. Eso es por hablar de literatura. ¿Qué más podríamos tener? Me acuerdo que no me acuerdo si en los 70s, 80s, definitivamente fue en una de esas décadas, salió un documental que se llamaba God Makers. God Makers, que lo puedes encontrar partes en YouTube, y que definitivamente sí es un documental amarillista, tergiversado. Sí tiene información tal vez que sería buena ponerla sobre la mesa, pero tergiversada, con una intención, con una agenda. Y bueno, es importante entender que también hay este tipo de información. Y bueno, si vamos a actuales voces antimormonas, por así llamarlas, tenemos definitivamente a John Dehlin. John Dehlin es un doctor, si no me equivoco, con base en Utah, que tiene un programa, una organización mayormente conocida como Mormon Stories Podcast desde hace ya años. Me acuerdo cuando yo comencé mi transición, me tomó un par de años encontrar este proyecto, con el cual me ayudó a mí en ese proceso de entender muchas cosas. Y prácticamente se trata de entrevistas a miembros, exmiembros, creyentes, no creyentes, líderes, algunos maestros, y ha tenido invitados muy interesantes. Ha tenido familias como invitadas, y podemos ver las experiencias de cómo esas personas fueron entendiendo esta situación de la información, de la investigación. Y bueno, muchos de ellos llegaron por su propia cuenta a sentir que la iglesia no era verdadera y tomar otro rumbo. Algunos se quedaron, pero viéndolo de una forma distinta. Creo que es un buen proyecto que puedes darte una vuelta. Tenemos, hay también una carta en internet que se llama aletterformywife.com, una carta a mi esposa en inglés.com, que también voy a dejar los links, pero creo que también es un contenido muy interesante para poder verlo. Si tenemos a alguien más actual, tenemos tal vez a Thinker of Thoughts en YouTube. Tenemos a Exmolex. Tenemos este proyecto también de New Name Noah. Que bueno, su aporte principal ha sido, aquí ya depende de cada quien de cómo lo vea, pero esta persona entró al templo con cámaras ocultas y grabó las ceremonias del templo. Y es así como las puedes ver en YouTube. Entonces creo que también que esta es una de las perspectivas o de los métodos, como te decía, un poco más extremos. Si es correcto o no correcto, ya depende de la persona. Hay personas que lo ven totalmente como incorrecto y como un delito. Algunas personas lo ven desde un punto de vista como que debe de ser expuesto a este tipo de ceremonias o de cultos, y que, bueno, está bien lo que hizo. Eso ya depende de cada quien, pero vemos que sí hay estos tipos distintos de cómo tratar la crítica o la oposición o el descontento con la iglesia. En español creo que no hay
tantos. Ahorita viene a mi mente, creo que uno de los que más ha tenido influencia y de los más conocidos en español es Manu de Pesquisas Mormonas. Es un podcast que principalmente lo puedes encontrar en YouTube, que de una u otra manera ha influenciado a los miembros de habla hispana. La mayoría han pasado por ahí. En lo personal, yo no coincido también, de igual manera, no coincido con muchos puntos de vista de Manu. No coincido, y eso es saludable, es normal. Pero aún así creo que la información que él presenta, no puedo asegurar que toda, pero que gran parte de la información que presenta sí es material para tenerlo en cuenta, y que tiene fuentes y que tiene obviamente un porqué para tratarlos, y que definitivamente te deberías dar una vuelta, tomando lo que sientes que es bueno para ti, para tu análisis, para tu investigación, y desechando lo que sientes que tal vez no es correcto o no hace eco con tu pensar. Otros en español se me viene a la mente el canal de Ex Mormones, que en su inicio fue llevado a cabo por Aaron Tunnel, y que ahora lo retoma Valia, o María Magdalena, como se hace conocer en YouTube, que maneja ese canal y también maneja otro canal propio de ella. Ahorita no recuerdo con exactitud el nombre, pero me imagino que por aquí ella va a andar y lo puede compartir. Y no se me vienen otros a la mente. En YouTube puedes encontrar tal vez algunas experiencias, pero bueno, entonces vemos que al final del día sí tenemos, yo creo que un espectro amplio del tratamiento de la información, de la difusión, del análisis, de las experiencias de aquellos que han pasado por la iglesia y que ya no creen o ya no coinciden con la ideología, ni con el trato, ni en general con la iglesia. Entonces, creo que es importante que entendamos que no es un grupo homogéneo. No todos son igual, no todos han tenido la misma experiencia y no todos te van a tratar la información de la misma manera. Pero si tú quieres poder investigar o tener una perspectiva más amplia, si esto es de tu interés, creo que debes de tomar los dos lados en cuenta, tanto el lado de la iglesia, que tiene con el tiempo últimamente ha tenido más recursos para que puedas estudiarlo, y también el lado extraoficial de la iglesia. Con esto dicho, creo yo que el término o la idea antimormona actual es errónea, debería de cambiar. La información no toma bandos, no es antimormona o pro-mormona, sencillamente es y debería de verse como tal. No debería haber una biblioteca o sitios autorizados para verlo y otros que no. Los dos se deberían de ver con el mismo tipo de análisis y con el mismo tipo de criticismo y con el mismo nivel, de análisis. Al final del día, creo que también, y no trato de ser sarcástico, bueno, si el término mormón ya no debe de existir como adjetivo o como término, bueno, el antimormonismo tampoco debería de existir como tal. Deberíamos de tomarnos más tiempo para ver quiénes son esas personas, qué es lo que intentan comunicar, cómo intentan comunicarlo, tomar lo bueno, desechar lo malo, y al final del día hacer tu propia investigación y llegar a una idea personal por tu propia cuenta, aunque eso suene redundante. Y que tal vez si lo vemos de una manera un poquito más, no sé, tal vez poética, el antimormonismo debería de ser a todo aquel sin fundamento, sin base, en contra de la idea como tal, o a aquellos que han decidido guardar o ocultar o modificar y tergiversar la historia de la iglesia o la doctrina de la iglesia o los cambios de la misma para proyectar una imagen diferente a lo que en verdad es la iglesia. Deberíamos ver la historia como es, en su totalidad, con sus altas, con sus bajas, con sus aciertos, con sus virtudes, con sus defectos, y cada quien pueda conscientemente decidir si cree o no cree, qué tanto lo adopta como un estilo de vida, qué tanto lo adopta como una realidad, como una verdad absoluta. Esto es lo que debería pasar con la información y el cómo vemos a la información y a las personas que manejan esta información. Los próximos episodios vamos a seguir hablando un poquito más, no del tema como antimormonismo como tal, pero sí de información. Tenemos un par de episodios interesantes que espero que puedan escuchar más adelante. Muchas gracias, les agradezco a los que nos dejaron su aporte, por su tiempo, por su valentía de dejar aquí algo al diálogo. Los invitamos a que dejen sus comentarios en el episodio, en el canal de YouTube.
Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Post Mormon MX, de acuerdo a Star